Bueno, muy buenos días con todas y todos. Este es un episodio más de nuestro podcast Women See Hoy, el podcast del liderazgo auténtico femenino y, por supuesto, del liderazgo consciente. Y estamos en una mesa hoy muy interesante con amigos queridos con quienes vamos ya andando en Women CEO hace muchos años. Y por ello me siento muy contenta de estar aquí. Y los voy a presentar a cada uno en un pequeño resumen de ustedes para que ustedes después puedan presentarse como tales. Estamos con la señora Patricia Merino. Patti es miembro del directorio de Women CEO. Y Women CEO, de hecho, ustedes ya saben, es una organización que tenemos 10 años casi para el próximo año y con Patti estamos 8 años juntas en el directorio, ¿no? Pero Patti tiene pues una serie de pergaminos propios que la hacen pues una referente en el mundo de los altos ejecutivos del país. De hecho, Patti es coautora del libro El futuro del trabajo, libro obligatorio, siempre lo digo, buenísimo, aparte que es un formato estupendo, es una guía de ágil lectura, con tips a la vena, es buenísimo, ¿no? Que fue presentado justo en el Festival de AI, Festival en Arequipa, es keynote speaker en distintos foros locales, internacionales, consultor y coach ejecutivo de LHH-DBM. Y por supuesto, pues acompaña a altos directivos de organizaciones en toda su línea de crecimiento y sobre todo en un momento particular, ¿no? Como es el cambio, ¿no? De dejar a veces el mundo corporativo o dejar una trayectoria de largo tiempo para iniciar, pues a veces emprendimientos personales. Así es que Patti tiene una amplísima visión de este mundo de altos ejecutivos, pero que muchos se transforman también en grandes empresarios. Y por otro lado, también tengo aquí presente a Francis Stenning. Francis es director independiente. Él fue CEO del Grupo Bolsa de Valores de Lima hasta diciembre de 2023 y lideró el grupo por cerca de 25 años en distintas funciones. Y yo tengo que decir que en el caso de Francis, nosotros nos conocemos casi 10 años desde que Women CEO surgió, porque fue una de las primeras puertas que nosotras muy pretenciosamente tocamos para hablar de cómo hacemos para que haya más mujeres en el directorio, ¿no? Entendiendo que la Bolsa de Valores de Lima pues registraba entonces creo más de 200 empresas, ¿no? Y en la cual había muy poca presencia de mujeres. Entonces Franci, con la sinceridad que siempre lo caracteriza, nos dijo, por muy simple, ¿no? Hagan que se visibilicen más, ¿no? Establezcanse un indicador y den a conocer mucho las ventajas que tienen las mujeres cuando gestionan y cuando lideran. Y hemos seguido la regla y la pauta, Francis, porque hemos hecho una serie de iniciativas en el tiempo en Women CEO que van en eso, ¿no? Iniciativa de 30%, plataforma de directores y tal. Pero bueno, con esta introducción, por favor, les doy los micrófonos para que cada uno se presente y después tocamos el tema que va a ser cómo va la maduración de nuestro sector empresarial. Patti, palabras de Bueno, no, yo salud. creo que ya tú me presentaste con bastante generosidad. Lo que yo agregaría es que previamente a trabajar ayudando personas, también me tocó estar en el mundo empresarial, en un grupo que apostó mucho por un país en un momento muy difícil. Es el grupo Belcorp, en donde yo comencé, digamos, tuve mi mayor permanencia, estuve ahí 26 años. Primero en el área de marketing, entrando a mercados internacionales y luego liderando países como gerente general. Y la verdad es de que vi un empresario valiente que apostó por un país y que realmente hizo empresa, y hoy día esta empresa trasciende por ello, y veo con bastante entusiasmo que hay más de uno que está siguiendo estos mismos pasos el día de hoy, ¿no? Entonces creo que es un lindo tema a tocar en un momento donde el país requiere mucho del empresario, ¿no? De hecho, Patti es una muy querida CEO precisamente de lo que ha sido el grupo Belcorp desde sus inicios, con unas historias de cómo las estrategias se llevaron a cabo. Patti nos ha venido acompañando en muchos de nuestros programas y hay que decirlo, es una de las docentes más valoradas precisamente por su experiencia de vida. Así que, Paticita linda, gracias por la aclaración. Francis, saludos de bienvenida. No, y gracias a ti, a Cecilia, que gracias por también una generosa presentación, pero feliz de estar acá con ustedes una vez más. Como tú mencionaste, hace 10 años tuvimos ese encuentro en que empezábamos a abordar este tema, pero yo desde la bolsa la verdad es que siempre he visto
digamos, he estado en contacto con todos los temas, toda la evolución, llamémosle, del sector empresarial. Y creo que tu visita en ese momento llegó un momento en el cual una serie de temas se venían tocando con mayor agudeza en el entorno y la representatividad femenina entre los directorios, y había suficiente evidencia para sustentar nuestro apoyo, nuestro interés en un tema digamos, tan importante para nosotros. Y la verdad es que después de eso hemos estado feliz de acompañarte en esta trayectoria y feliz también de seguir aportando. La verdad es que hay todavía mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Además de, digamos, a través de la bolsa, obviamente he estado en contacto con una serie de temas que han sido transformadores. Este es uno en particular. Así que, nuevamente, feliz de estar acá y poder intercambiar. Y gracias por eso. Francis es uno de los miembros de esta iniciativa Women que tenemos, en donde hemos incorporado 40 destacados líderes empresariales masculinos en la organización. Y yo creo que era más que necesario porque, vamos, Pati, no podemos estar andando solitas. Acá nos necesitamos todas y todos. Y yo creo que en nuestra próxima reunión, vamos avisando que va a ser el 25 de noviembre, creo, el primer encuentro. Ojalá allí vayamos a comenzar los primeros pasos para escucharnos, a ver y recibir también esa otra perspectiva de lo que queremos, ¿no? Cómo estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo, tal vez hayan otras miradas de cómo podemos hacerlas mejor. Pero bueno, centremos el tema, ¿no? Y mucho hablamos de lo que viene significando el sector empresarial en el Perú. La realidad es que en el Perú tenemos más de 6.400.000 unidades productivas, de las cuales es impresionante que digamos, casi el 96% de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas. Y hay que decirlo, ¿no? Poco más del 70% se encuentran en informalidad. Es decir, que estamos hablando de un tejido empresarial de grandes empresas, pues muy pequeño en número, ¿no? Si nosotros consideramos, Francis, que en la Bolsa de Valores de Lima tenemos hoy alrededor de 240 empresas, me comentabas antes de comenzar la grabación, que están listadas, unas cuantas más, ¿no? Que estarán fuera, digamos que grandes empresas, 500, así esas que uno espera, pues que tienen todo, que tienen ese alcance corporativo con todos los sistemas existentes, pues no es mucho respecto de la gran cantidad de empresas que están luchando ese crecimiento, ¿no? Entonces, creo que poner en mesa esta evolución, que como tú bien dices, ha sido digamos, testigo que se ha venido dando desde la bolsa, pero también del sector empresarial. Yo preguntaría a ambos, ¿no?, que tienen mucha trayectoria al respecto, ¿cómo han sentido ese avance de la maduración del sector empresarial respecto de aquel sector emergente de empresas? ¿Qué condiciones se han venido dando en el tiempo para que el Perú sea reconocido, claro, con un crecimiento económico sostenido, que en buena cuenta, por supuesto, es por la actuación empresarial? Entonces, ¿cómo esta maduración de las empresas se ha venido dando, ¿no?, y cómo ella ha venido influyendo en aquellas que están, pues, en el camino de crecimiento? No sé si comenzamos, Francis, para invertir esto de la caballerosidad. No, mujeres, hombres. Es interesante lo que mencionas, ¿no? Y a ver, creo que no hay cuestionamiento que hemos tenido, pues, casi 3 décadas de un crecimiento impresionante, ¿ya? En que se empiezan a cuestionar muchos temas, pero no podemos dejar de desconocer que posiblemente han sido las mejores 3 décadas de crecimiento de la economía, digamos, de la historia republicana. Totalmente. ¿Ya? Y sin embargo, como te digo, hay una serie, nos focalizamos siempre en los peros, en los temas, pero digamos, las mismas, a ver, podemos argumentar, son 240. Hay una lista en un momento que el Banco Central sacó de cerca de 1.000 empresas, las grandes empresas, ¿no? Las grandes, y que esas no han variado mucho, sí es cierto, pero creo que lo destacable también es que el resto de empresas que son al final o proveedoras o clientes de estas grandes empresas también han ido creciendo a la par. Hemos tenido tasas de crecimiento impresionantes, ¿no? O sea, la primera década de este siglo, cerca de 6%, digamos, en promedio de crecimiento anual. Después se ralentizó a raíz de los distintos temas, y entre ellos las crisis internacionales y las políticas que tuvimos, ¿no? Pero no hemos dejado de crecer a tasas que resultan ser importantes en comparación al resto de países, no suficientes para nosotros, ¿no? Y hay mucho que criticar, pero yo veo, siempre me gusta ver el medio vaso lleno, ¿no? Hemos crecido mucho en ese proceso, y no todo es crecimiento. O sea, a lo largo de este crecimiento en el cual el Perú, digamos, la economía se fue consolidando, digamos, las finanzas fueron mejorando, el Perú se convierte en grado de inversión.
¿no? O sea, se convierte en un país de grado de inversión a nivel de los mercados financieros y eso genera, digamos, un impulso adicional para ciertos mercados, pero al mismo tiempo, tanto eso como una serie de otros factores en distintos sectores que se fue dando, es decir, que el Perú se iba avanzando en cuanto a temas de no solamente cantidad, sino de calidad. Empezamos un poco a jugar ligas más importantes, ¿no? Yo creo que en general a lo largo de todo este periodo hemos ido creciendo no solamente en cantidad, sino en calidad. Entonces, pensemos, sí, hay una alta informalidad todavía, tenemos que abordarla, pero ha habido inclusive hasta un crecimiento en esa informalidad y creo que es importante destacar, digamos, un poco la informalidad. Podemos empezar a argumentar sobre el por qué existe, ¿no? La falta de una institucionalidad como nivel país, que no ha dado las facilidades necesarias. Podemos hablar también del sector empresarial, que puede haber sido no lo suficientemente proactivo en tratar de incorporarlas a las mismas. Es decir, podemos criticar una serie de elementos, pero creo que tenemos una masa crítica hoy día sobre la cual trabajar y seguir avanzando, ¿no? Creo que sí, gradualmente se tiene que abordar el tema. No debemos ser tan confrontacionales con esos niveles y tratar de un poco de incorporarlos a los un poco estos círculos virtuosos en los distintos sectores en que uno va mejorando los estándares y va mejorando los productos. Hace un rato y también antes de iniciar esta conversación te hablábamos, yo soy también hasta cierto punto un microempresario agrícola y te digo, empezando, digamos, es un negocio que he tratado de llevar dentro de la formalidad para entender. Claro. La verdad es que para mí ha sido un ejercicio con el reto que significa. Digamos, me he querido ilustrar en qué tan complicado puede o no hacer empresa en el Perú y en el proceso la verdad es que, digamos, todo este progreso trae cosas muy positivas, ¿no? Digamos, se nos han abierto los mercados, tenemos hoy día mercados exportadores, digamos, somos en frutas enormes, pero si quieres participar de ese mercado, te tienes que adaptar a determinadas circunstancias. A lo que los mercados y esos van a ser finalmente los incentivos, digamos, el mercado va a acabar siendo el incentivo para uno irse adaptando. Y uno ve, digamos, que justamente los pequeños agricultores empiezan a ver esto como buenos ojos y además necesario para poder tener acceso a esos mercados. Entonces, mi punto de vista, nuevamente veo el vaso medio lleno, siempre. En el sentido que hay una posibilidad grande para el país todavía y que si bien hemos tenido todos estos embates, sobre todo políticos en los últimos años, que nos han restado algunos puntos de crecimiento, creo que estamos en condiciones de recuperarlo rápidamente en cualquier momento. Totalmente de acuerdo. Y Pati, en tu cercanía con los líderes empresariales, ¿no? Que finalmente las organizaciones están compuestas por personas. O sea, ese progresivo avance, también retador de las empresas, ¿no? O sea, vamos, la empresa es la figura jurídica, pero digamos que quienes están en la conducción son personas, ¿no? Una serie de ejecutivas que han venido creciendo también en su mirada internacional y han estado respondiendo acorde a los tiempos. ¿Qué lectura te merece esa relación directa entre crecimiento de capacidades, crecimiento del sector empresarial que va jalando mejores prácticas? Mira, yo quería sumar a la visión positiva que tiene Francis, el hecho de que adicionalmente a las empresas listadas en bolsa existe una gran cantidad de empresas familiares, ¿no? Que no están listadas en bolsa, pero siguiendo la línea de lo que Francis comenta, viendo las oportunidades que hay en mercados internacionales y la coyuntura política los ha impulsado a tener una mirada más internacional y eso los ha llevado a abrazar mejores prácticas corporativas, incorporar mayores niveles de profesionalización en sus filas, abrazar sostenibilidad. Entonces, en verdad, sí siento de que las oportunidades que se plantean hoy en día para el Perú en mercados internacionales están llevándonos a que las empresas adopten mejores prácticas, ¿no? Y eso se ve traducido en contrataciones de líderes de gran calidad, en donde los procesos se concentran no solamente en las competencias duras y en los logros de las personas, sino en cómo está su liderazgo, qué tanto conocen de sostenibilidad, ¿no? Y qué tanto se pueden adaptar a las nuevas exigencias que mercados más evolucionados tienen respecto al liderazgo, ¿no? Entonces, yo sí siento de que el número es grande, ¿no? En relación a los pequeños, ¿no? O los medianos, me parece de que también están teniendo que adecuarse porque si no, no pueden ser elegibles como proveedores, porque hoy en día se analiza toda la cadena de valor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y
Y en esa perspectiva, algo que a mí siempre me gusta destacar, ¿no? Yo también tengo 30 años, poco más de 30 años vinculado con las empresas, entonces creo que las personas que tenemos esas décadas acumuladas podemos ver cómo las empresas, y no solamente su narrativa, sino sus acciones han venido aparejando unos niveles de maduración que te lleva a pensar que ya las empresas no solamente son esos esfuerzos que generan actividad económica propiamente dicho, sino ese impacto social, ¿no? Ese impacto en un crecimiento de los distintos indicadores de desarrollo que requiere el país, ¿no? O sea, la empresa ya pasó de ser su rol solitario de una marca, producto que destaca para, a ver, como impacto también positivamente. Entonces, voy contigo, Francis, en el sentido de que sí, incluso ahora, pues las pequeñas empresas, ¿no? Que quieran exportar, ¿no? O que quieran ser proveedoras de una empresa importante, tiene que adecuarse a estándares de actuación, no solamente de tener a tus trabajadores en planilla, sino tenerlos también cumpliendo sus políticas de derechos humanos, su trazabilidad para no identificar malas prácticas que pueda de alguna manera comprometer a la empresa que la estaría contratando. En esa perspectiva, ¿no? Sintiendo de que el vaso está medio lleno, ¿qué necesitamos? ¿Qué falta? Mayor participación de un Estado que incentive, mayor desarrollo de un mercado que permita a las empresas andar por cancha propia. ¿Qué perciben ustedes que es necesario para que este círculo virtuoso, con los defectos que puede tener el sistema y tal, ¿no? Puede existir, pues se fortalezca para una sola ruta? Patti. Mira, yo te diría de un ecosistema. Yo creo que se requiere fortalecer el ecosistema empresarial, o sea, el ecosistema emprendedor. ¿No? Emprendedor. Hacer empresa. Claro, o sea, se habla mucho en los foros en los que participa la gran empresa, porque también a la gran empresa le interesa fortalecer al ecosistema emprendedor, puesto que hoy en día uno se nutre de ese ecosistema no solo para obtener proveedores, sino lo que se conoce como innovación abierta, ¿no? A ti te interesa que esos emprendedores sean exitosos para poder más adelante comprar esas empresas o participar en ellas y poder incorporar esas capacidades más ágiles, ¿no? Más innovadoras dentro de tu misma empresa. Pero lo que se discute en términos generales es que falta fortalecer el ecosistema, o sea, unir el mundo académico con los esfuerzos de gobierno, con los esfuerzos empresariales en un solo esfuerzo que permita ayudar de una manera más orquestada a este grupo que trata de sacar adelante emprendimientos pequeños pero también grandes, ¿no? Por ejemplo, existen aceleradoras de emprendimientos donde ya estamos hablando de emprendimientos entre 1 y 10 millones de dólares, ya no son tan pequeños, ¿no? Entonces, pero todo esto para que pueda evolucionar requiere de un ecosistema que soporte estos esfuerzos, que articule las ayudas y que de alguna manera fortalezca el sistema, ¿no? ¿Qué considerarías tú, Francis? ¿Cómo lo ves? A ver, es difícil. A ver, estoy totalmente de acuerdo. No discrepo en absoluto. Academia, Estado, empresa, sociedad. Pero en ese ecosistema, en esa triangulación, yo de hecho, a ver, no creo que necesitamos más Estado. ¿Ya? O sea, es una gran preocupación y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque también aquí, cuando hablamos de todo esto de sostenibilidad y con todas estas exigencias, etcétera, podemos caer en en barreras de entrada y barreras para el desarrollo, más que en realmente promover las cosas como deberían ser. No es que tenga la respuesta yo para todo este tema, pero definitivamente confiar en el Estado. Yo preferiría que tener un Estado que se dedique a lo que debe dedicarse, a fortalecer sus instituciones y a ofrecer los servicios que está obligada a ofrecer, en temas de educación, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de justicia, ¿ya? Y que sea fuerte en todos esos ámbitos en particular. Pero el resto yo creo que sí, tiene que haber una articulación del sector, del propio sector empresarial, grande y pequeño, los propios emprendedores, con la academia, bienvenida a hacerlo, ¿no? Pero yo sí creo que confiaría más en el esfuerzo privado que en el esfuerzo dependiendo de más regulación, dependiendo de... No, eso ni hablar, ¿no? Es cierto que las exigencias vienen de afuera,
te empiezan ya, o sea, las auditorías hoy día con las NIFs y con todas estas exigencias que te empiezan a poner los mercados internacionales, ya es bastante duro. ¿Cómo trabajar en ellas? Mira, yo quizás soy soñador en cuanto a este aspecto, pero yo diría un sector empresarial más comprometido en trabajar conjuntamente, es decir, la gran minería trabajando con la pequeña minería, tratando de incorporarla, tratar de transmitir conocimiento, tratar de facilitarles el acceso al mercado con una mayor capacitación. O sea, como pongo un ejemplo, ¿no? El sector minero, el sector agrícola, el sector turismo, y así sucesivamente. O sea, yo creo que debería haber quizás una mayor más vasos comunicantes. vasos comunicantes entre ellos Sí. y tratar de conjuntamente superar esa etapa con un Estado que cumpla con lo que debe cumplir, no más allá de eso, ¿no? Y que se meta mucho en los temas propios del negocio. Pero esa es mi visión, ¿verdad? Quizás como un poco idealista, pero creo que por ahí es donde yo Pero no es yo la veo más realista, porque digamos que es un sector que podríamos manejar mejor. Bueno, de hecho podríamos manejarlo, pero requiere sí justamente de esa iniciativa, digamos, la iniciativa de los grandes, la apertura de los chicos y un poco, digamos, esa confianza, generar esa confianza para trabajar conjuntamente en una salida conjunta de esos temas, ¿no? Porque, nuevamente, la regulación la elimino totalmente de mi lista. Sí, y a mí me sorprendió un foro que organizamos no hace mucho en Women CEO sobre minería, y en donde todas las principales empresas que estaban, importantes empresas ahí presentes, hablaban del sentido colaborativo que tenían entre ellas. Por ejemplo, para hablar de temas como transición energética. Un tema que, hace 5 años atrás, hablar que las empresas, sobre todo mineras, hablen con tanta, o sea, como parte ya de su objetivo principal, hablar de transición energética sonaba, ¿no? Oye, esto todavía faltará tiempo, pero no, o sea, es hoy una realidad. Como hoy también es una realidad que las empresas mineras hoy están hablando de la sostenibilidad como parte de su estrategia de negocio. O sea, ya no es solamente la sostenibilidad, no, es parte de la estrategia de negocio. Entonces estamos hablando de ese nivel de maduración, en donde no ha venido pues una ley de sostenibilidad que te diga tienes que tener esos estándares, ¿no? El mercado se ha encargado, claro, un mercado global que probablemente sí mire a los mercados latinoamericanos con cierta preocupación y pone estándares altos. Entonces, por eso las certificaciones de exportación nos ponen a nuestros agroexportadores una serie de requisitos a cumplir para poder participar de esos mercados ampliados, porque existen en esos mercados ya reglas aceptadas y es un poco imponerle a quienes no estamos percibidos como que lo tenemos tan incorporado, oye, tienes que hacerlo si es que quieres participar. Entonces, ¿cómo este mercado global, ¿no?, está haciendo también madurar a nuestro tejido empresarial? Yo creo que es interesante, y sobre todo cómo los ejecutivos de las propias empresas paran bebiendo también de esas mejores prácticas, estas mayores tendencias. Tú, Pati, que paras siempre pendiente en las tendencias, ¿no? Y que asistes a todos estos foros donde están los ejecutivos y ejecutivas compartiendo pues impresiones. O sea, tú sientes esa dinámica, sientes que funciona así, es decir, este mercado global, ¿no?, y estas tendencias globales tienen una buena respuesta local. Bueno, de hecho, yo pienso que los nuevos emprendimientos que están surgiendo en el Perú tienen que acogerse a las nuevas reglas de negocio, de tener un impacto positivo en la sociedad. Y es no solo por un tema regulatorio, yo creo que existen nuevas generaciones que te lo exigen, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones sí les importa, ¿no?, si se cuida el planeta. También, por otro lado, tienes un sector financiero que reconoce hoy día que la no sostenibilidad tiene un costo muy alto. El impacto que el cambio climático está teniendo hace que los bancos ofrezcan posibilidades de créditos, digamos, a mejores tasas si es que tu empresa cuida la sostenibilidad. Entonces, a mí sí me parece que hay un mundo que está presionando y que, en el que estamos interconectados y que está presionando a mejores prácticas empresariales, ¿no? Entonces, sí, yo sí siento de que surgen nuevas oportunidades que los empresarios peruanos están queriendo abrazar, pero que exigen trabajar con sostenibilidad, tener en consideración el impacto que la organización tiene en la sociedad, y eso es bueno, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Francis? A ver, yo agregaría, ¿no? O sea, esto de que los emprendedores ya un poco está en su ADN el actuar de esa manera y tener todos estos valores presentes al momento de tomar sus decisiones o actuar, yo creo que es quizás la parte final de todo un proceso que ha tomado 10, 15 años. O sea, salen todas estas exigencias de primero de gobernanza corporativa y después de ESG. Las primeras generaciones queremos llenarle un poquito, ponerle el check a la lista ¿Te acuerdas de el reporte de requerimientos. sostenibilidad corporativa Los inicial? reportes o sea, se centraban en los reportes. Tenías tú, es cierto, muchas empresas todavía, o sea, tenemos el área de sostenibilidad como, oye, esta es la que se va a encargar de hacer el seguimiento a todos los distintos temas y que todos cumplamos. Yo creo que eso gradualmente se va transformando en cambiar el ADN de la cultura de las distintas empresas, que finalmente ya están en las decisiones de manera implícita, ¿no? Y creo que eso es a raíz de haber llevado toda esta dinámica a sus ejercicios estratégicos, a ponerlo entre los objetivos. Y las nuevas generaciones ya un poquito no han vivido el mundo anterior. O sea, este es el mundo de hoy y ya lo tienen un poco más incorporado. Entonces, nuevamente, esto es quizás el mundo ideal, ¿no? En el cual ya tenemos a toda esta base viviendo de esa manera. Pero yo creo que vamos encaminados hacia algo. O sea, digamos, creo que en el camino han habido también un tema bien crítico respecto a todo este tema que en un momento se politizó mucho el tema de ESG. Creo que estamos todavía digamos, muchos todavía están en esa discusión, pero creo que el resultado final es que sí se está escogiendo lo mejor de ello y está quedando en el ADN de las personas y estamos todos de alguna forma actuando de esa manera, ya porque estas nuevas generaciones nos exigen, porque nuestros hijos nos los exigen, ¿no? Y finalmente los tiempos están cambiando, ¿no? Sí, pero yo sí creo que la vocación emprendedora es muy amplia y diversa, ¿no? Yo me recuerdo serán 10 años atrás que asistí a la inauguración de la primera Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces asistí a una presentación en donde habían, si además no me equivoco, eran 10 o 12 empresas que eran, bueno, empresas formadas por organizaciones indígenas, ¿no? Con muchas carencias. Ya se imaginarán, apartados, son fundamentalmente amazónicos, pero el espíritu emprendedor de generar empresa y haciéndolo cuidando su ecosistema, ¿no? Manteniendo sus tradiciones culturales. O sea, extraordinario, ¿no? Hacer empresa no tiene una forma y creo que ahí está la riqueza de la diversidad, ¿no? Una diversidad percibida en función a lo que traemos como patrimonio personal, nuestro contexto personal, pero sin perder ese carácter auténtico que le podemos imprimir a las empresas. Hace algunos años, muchos años atrás, yo recuerdo haber escuchado a Enrique Iglesias, quien dirigía la CEGIF, ¿no? Esta institución que vincula lo iberoamericano con lo español, decir que si Latinoamérica despertara su realidad, serían la gran mayoría potencias, porque cada una trae una riqueza tan auténtica, tan natural, tan propia y muchas veces tan invalorada, pero que tú te das cuenta cuando vas a las comunidades y ves cómo tratan de sacar adelante, ¿no? Sus propios productos a pesar de tener pocos recursos económicos o canales para hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez hablar también de la diversidad empresarial y la diversidad en ese emprendimiento que si lo viéramos con mayor acogimiento, probablemente podríamos incluso crecer más rápido. No sé, Pati, ¿qué consideras? Hay una iniciativa bien interesante que no sé si ustedes han oído comentar de ella, es Amanatari. Es la empresa ecológica del grupo Hochschild, que lo que está haciendo es en alianza con universidades y centros de mucha reputación en el exterior, ¿no? Las universidades más prestigiosas junto con la UTEC están trabajando en crear las condiciones para que las poblaciones indígenas amazónicas puedan poner en valor los bosques. Qué bonito, y poder monetizar con sus productos sin dañar el ecosistema y poder vivir una vida decente, ¿no? Entonces, pero esto demanda mucho conocimiento de ingeniería para ayudarlos a ellos a lograrlo sin depredar los bosques, ¿no? Y yo creo que ahí voy en línea con lo que tú decías, o sea, sin necesidad de hacer participar al Estado, de repente que complicaría un poco la situación porque es más difícil articularlo.
Yo creo que el unir el mundo empresarial, ¿no?, con el mundo académico podría traer muchos beneficios para este tipo de emprendimiento del que tú hablas, que abrace la diversidad, que ayude a poblaciones indígenas a evolucionar. Por otro lado, por ejemplo, conversaba con una alta ejecutiva de Quellaveco, ¿no?, que es una empresa minera modelo. Y ella me comentaba que ellos eran conscientes de que tenían que hacer mucho por el emprendimiento local, puesto que por más que se contrate personal local, tú no vas a resolver con una sola empresa todos los problemas de empleo que hay en la zona. Entonces, crear emprendimientos viables era importante, ¿no? Entonces, la misma empresa hoy en día está interesada en crear oportunidades, ¿no?, de emprendimiento local, en apoyar que vengan actores a ayudar a estas personas a capacitarse, a tener las condiciones necesarias para sacar adelante emprendimientos exitosos. Y que sean autosostenibles a la larga. Yo creo que esa es la clave. Yo justamente estaba escuchando emprendimientos viales, digamos, que sean Autosostenibles. Autosostenibles, ¿no? O sea, y creo que esa es justamente la clave de esta participación del empresariado con los emprendimientos o con los distintos sectores. Porque si tú pones al Estado, entramos a un estadio posiblemente subsidiario. Es decir, voy a soportar esta iniciativa y en un momento, digamos, ya no tiene los recursos o está jugando con la plata de terceros y lo deja, ¿no? Entonces, yo sí creo que al momento de actuar esta dinámica entre empresarios, entre comillas, es, digamos, el objetivo final, porque al final podemos desear un montón de cosas, pero si es que no resulta ser autosostenible, digamos, creo que no, digamos, definitivamente no van a tener futuro y estamos realmente jugando hoy día en el presente. Creo que es vital. Yo particularmente creo que las nuevas generaciones están dispuestas a arriesgar y en el ejercicio posiblemente al final perder el negocio, ¿ya? O sea, no se avergüenzan de fracasar en el propósito de tener una iniciativa que sea, como digo, amigable con el medio ambiente, que sea socialmente responsable, etcétera, etcétera. Pero lo van a intentar, si fracasan no importa, pero bueno, lo intentaron y saben que por esa vía no deben ir y que deben tomar un camino distinto. Creo que para eso está, yo imagino, digamos, o sea, los grandes grupos entrando en estos apoyos, en un apoyo de esta naturaleza con comunidades indígenas, justamente tratando de aportar esa parte, ¿no? Asegurémonos, o sea, quiero pensar lo mismo de un Intercorp cuando tiene el negocio de colegios, ya hasta cierto punto. O sea, hay algo, o sea, porque es cierto, ese tiene que ser económicamente viable, tiene que tener resultados. Digamos, no tengo todos los detalles, pero uno lo ve y siente que definitivamente tiene un sentido social también al mismo tiempo que es sostenible y es apoyado por un sector empresarial. Ese es un solo ejemplo, pero como esos hay muchos Otro ejemplo interesante es, hablaba con una persona que está en una empresa de retail inmensa, ¿no? Y te comentan como, por ejemplo, el hecho de que haya habido una pandemia, ruptura en la cadena de abastecimiento, ha generado oportunidades al desarrollo de proveedores locales. Antes todo venía de Asia y hoy día ya no es deseable que toda tu cadena dependa de geografías tan lejanas. Tú tratas de acercarte a los mercados, ¿no? Y entonces me comentaba todo un esfuerzo que está habiendo de desarrollo de proveedores locales, enseñándoles a manejar mejores prácticas, a que sus productos sean mejores. Entonces yo sí veo que el nearshoring, que es lo que llaman esa tendencia a acercarte a los mercados en la provisión de productos, está generando muchas oportunidades para que microempresarios comiencen a escalar, empresarios medianos crezcan. O sea, yo creo que aquí hay una gran oportunidad que el Perú puede tomar, ¿no? Sí, pero sobre todo verlo desde ese rol consciente de influencia constructiva hacia la sostenibilidad de negocios que crezcan a sus tiempos, en sus contextos, pero que tengan posibilidades de crecimiento. Porque a veces también como que uno siente que en el sector empresarial hay iniciativas muy individuales, ¿no? Y comienzan y terminan con ella y tal vez la mirada colaborativa de sectores económicos, ¿no? De industrias que puedan apoyar, ¿no?, a determinados colectivos o niveles de emprendimiento podría ser una fórmula también interesante de una suma de esfuerzos que empuje más rápidamente el crecimiento. Pero bueno, son parte de los ideales que uno puede estar pensando, pero creo que sí
Aquí compartimos la idea que el sector empresarial es un fuerte canal, es, digamos, el canalizador más importante, no solamente del crecimiento económico, sino también puede constituirse, pues, un canalizador importantísimo para fortalecer los valores sociales, ¿no? Los valores sociales de unidad, la colaboración, la búsqueda de la justicia, ¿no? El acompañarnos juntos en el crecimiento, ¿no? Donde nadie quede atrás. O sea, si estos valores que ya viene incorporando la empresa grande en sus prácticas regulares, saliendo de la filantropía, no, yo doy algo que me excede, a ver, ¿cómo ayudamos? ¿No? Sino viendo ese valor compartido, ¿no? En donde a largo plazo uno ve los resultados de ese esfuerzo. No lo ves el primer año, entonces el segundo tampoco, pero tú ves la proyección que tiene en el tiempo, te das cuenta que en realidad es una forma muy interesante de hacer crecer no solamente tu negocio por esta red interna que va generando, sino también el país. Palabras finales para cerrar este episodio, Patti. Comentarios finales. Cuando te oigo hablar, me viene la emoción de hablar de el liderazgo de propósito, ¿no? Hay una de las prioridades estratégicas que tiene todo CEO en la agenda, es cómo crea resiliencia organizacional para poderse adaptar a cambios disruptivos. Y para poder crear resiliencia, el principio, o sea, el punto de partida es el propósito, porque cuando hay un propósito que lo amerita, la gente encuentra el cómo sale adelante, ¿no? Entonces yo creo que cada día son más los líderes empresariales que están reconociendo el liderazgo de propósito como un estilo, el único estilo de liderazgo que puede marcar un buen paso en el futuro, ¿no? Entonces se habla cada vez más del propósito empresarial desde una perspectiva de querer, oye, no solamente yo crecer, sino cómo impacto yo a la sociedad en la que yo comercializo, por qué estamos aquí, cómo es que vamos a contribuir a que esta sea una sociedad mejor. Yo creo que eso forma parte de la marca empleadora, forma parte de la motivación de los líderes a sus equipos y de poder construir esta resiliencia de cómo hacemos para salir adelante en un entorno disruptivo, cambiante, a veces agresivo, ¿no? Y la conducta empresarial responsable, sobre todo, ¿no? Que se sienta el alcance también de su responsabilidad en este rol. No, y ahí quizás ya me parece destacar, o sea, la importancia de los directorios, ¿no? En todo este proceso. O sea, hemos hecho este análisis, tú dices, bueno, los gerentes o los CEOs cuidando estos distintos aspectos. Mira, yo creo el mundo empresarial es un mundo bien agresivo en cuanto a, o sea, van a juzgarlo muchas veces la performance de una empresa y el CEO por los resultados puntuales del año, del corto plazo, ¿no? Y todo lo que nosotros venimos hablando es un tema de mediano y largo plazo. ¿Ya? Y ese mediano y largo plazo, el directorio es el que va a definir las pautas, el que va a velar por ese futuro, ¿no? Entonces creo que el rol de los directorios en todo esto que hemos conversado nosotros el día de hoy es fundamental, ¿no? Obviamente la acción, y tienes que tener líderes dentro de la empresa que ejecuten lo que plantea el directorio, pero digamos, tengo la impresión que digamos, él va a estar más, digamos, naturalmente mucho más focalizados en los resultados del corto plazo. De acuerdo. Y eso me da pie también para hablar de una herramienta estupenda que tenemos en Women CEO, que es la plataforma de Directores Perú, porque hay que hablar de diversidad, ¿no? Y esta diversidad, esta inclusión, esta mirada compartida, porque mayores perspectivas, mayores experiencias, mayores visiones, ¿no? Distintas, contribuyen precisamente a esa mirada estratégica más asertiva y sobre todo que responda a estas necesidades retadoras, como bien dices, Patti, pero que podemos verla a pesar de ello desde la perspectiva de un vaso medio lleno. Así es que nada, muchísimas gracias a ambos. Queríamos hablar sobre el sector empresarial, creo que es importante hacerlo, pero no desde esa mirada de autocomplaciente, sino entendiendo los retos que significa y la responsabilidad que significa también acompañar al crecimiento conjunto, no solamente de las grandes, sino también de ese gran tejido empresarial que tenemos, pero que mayoritariamente todavía está en micro, pequeñas y medianas empresas. Así es que muchísimas gracias, Patti, Francis. Hasta Gracias otra a ti. oportunidad. Gracias a ti, Ceci. Y hasta otra oportunidad a todas y todos.